Bueno, pues nada, para seguir, vamos a continuar ahora. Tengo el honor de presentar a María José Pérez Sáez del Hospital del Mar de Barcelona, nefróloga muy activa a nivel asistencial e investigadora, con más de 100 publicaciones en revistas de alto impacto publicadas. Y bueno, realmente el Grupo del Mar ha trabajado mucho el tema del COVID, fueron los primeros que empezaron a mostrarnos sus estudios en relación al tratamiento, cómo estaban tratando ellos a los pacientes, qué resultados estaban teniendo. De hecho, aprendimos con ellos, y también en el tema de la respuesta a la vacunación. Entonces, yo creo que María José, además una gran comunicadora, nos va a transmitir su experiencia, que además muestra pues, el manejo del paciente día a día. O sea, que son datos de la realidad de nuestra vida asistencial. Así que nada, adelante María José, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Eva, por la súper amable presentación. Gracias a la Sociedad Valenciana de Nefrología y a AstraZeneca por organizar este interesante evento. Estoy un poco abrumada después de las dos charlas anteriores, creo que me podéis comprender todos. Yo vengo a hablar de, me pusieron este título inicialmente, Prevención y Tratamiento de la COVID, y podríamos estar horas charlando de esto, porque ¿qué es prevenir? Pues podemos hablar de si usamos mascarillas, de si aconsejamos a los pacientes que se vacunen o no. Me he centrado porque creía, y bien, ¿no?, ha estado acertado, que los dos ponentes anteriores iban a cubrir más el tema de la vacunación, y creo que el control que han demostrado sobre la epidemiología y la microbiología del virus, pues no voy a pretender entrar en ese área, entonces vamos a hablar de fármacos, ¿vale? Para eso vamos a intentar seguir este guión rápidamente. Hemos hablado mucho de COVID, hay muchas cosas que os van a sonar y habrá cosas que pasemos rápidamente, pero creo que para saber qué hacemos ahora necesitamos saber qué hemos hecho y qué es lo que ha pasado y los antecedentes de estos 3 años y medio muy largos. La situación actual, una pincelada, y después hablaremos de prevención farmacológica con anticuerpos monoclonales, nuestra experiencia propia con Ebusel en nuestro centro y de tratamiento pues, en las distintas fases de la enfermedad, y terminaremos con unas conclusiones para que luego podamos debatir. La mortalidad fue altísima. En las primeras series de los registros publicados, esto es… Bueno, primero quisiera saber, hay mucha gente joven aquí, ¿quién estaba ejerciendo asistencialmente en el 2020, en la pandemia? ¿Estabais viendo pacientes COVID? O sea, que algunos os habéis incorporado… yo también. Os habéis incorporado después. Bueno, pues lo que vivimos fue un espanto en el trasplante, en el paciente trasplantado renal. Esta es una serie recogida por la ONT con casi un 30% de mortalidad en trasplantados renales. Esta es nuestra experiencia propia que recogemos cada año en la memoria del servicio, de la sección de trasplante. Entonces, como veis, afortunadamente las cosas han cambiado. La mortalidad inicial de los pacientes que ingresaban era de un 42,9% en la primera ola, y esto bajó bueno, pues ya en la etapa final del año 2022 a 2,7% y menos de un 1% los pacientes en global, no solo son los hospitalizados. Y la edad es el factor de riesgo predominante en nuestros pacientes, ¿no?, igual que en la población general, y estos eran datos clásicos del Ministerio, donde la mortalidad se disparaba sobre todo a partir de 80 años, y tenemos receptores de trasplante de 80 años. Esta fue nuestra primera publicación y repito, estábamos espantadas de lo que estaba pasando, y es una N muy pequeña. Obviamente fueron los 16 primeros receptores que se infectaron mayores de 65 años y vimos un 50% de mortalidad, y el registro de la SEN, de la Sociedad Española de Nefrología, ya también recogía en sus análisis multivariantes que en el paciente trasplantado la edad era un factor de riesgo de mortalidad, ¿no? Y otro tema muy importante que vimos y que seguimos viendo es el tiempo post-trasplante, que se relaciona con la intensidad de la inmunosupresión. En esta pequeña comunicación también inicial, pues se veía que los pacientes que se infectaron a menos de 2 meses del trasplante, los primeros 2 meses del trasplante, tenían una mortalidad de casi el 50%, y esto en análisis de la segunda ola se mantuvo en nuestra serie. Como veis aquí factores de riesgo de mortalidad pues eran los mayores de 75 años, tenían una mortalidad muchísimo mayor, y también el menor tiempo post-trasplante pues presentaban una mortalidad mayor, como digo, atendiendo a la intensidad de la inmunosupresión. ¿Cuál es la situación actual? Pues las organizaciones de salud estiman que hay solo un 3% de la población que no ha tenido contacto, bien vía vacuna, vía infección, con el virus, o sea que lo de la pandemia es realmente pandemia, ¿no? Ha sido bestial.
No hablaré de esto, ya hemos ido hablando de lo que ha ido pasando con las variantes y XBB, la situación que estamos ahora de las subvariantes de Omicron y el significado que tiene esto para la capacidad neutralizante de algunos anticuerpos, que ya acabamos de aprender que no es solo lo que tenemos que mirar, pero sí que pues en este trabajo se muestra, y esto yo lo entendí algo así como una concentración mínima inhibitoria en un antibiograma o algo así, ¿no? Pues la cantidad de anticuerpo que tendríamos que dar para neutralizar, en el que pues otro aquí persiste, pero en realidad pues todos han perdido su capacidad neutralizante para estas variantes. Prevención. Bueno, ¿cuál es la justificación de la PrEP, ¿no? De la profilaxis preexposición? En marzo del 23, la Sociedad Española de Medicina Infecciosa publica este statement, esta circular, ¿no? Y habla justifica la profilaxis preexposición en personas que no toleran, pues bien alérgicas o que no responden a la vacuna y que tienen riesgo incrementado de padecer la infección, pues profilaxis con Ebusel, debido al estudio PROVENT, que demostró que disminuía la incidencia de infección sintomática en un 77% comparado con placebo. Sin embargo, en la misma circular, ya en las recomendaciones, y esto es marzo del 23, o sea que ya había pasado todo el boom de la autorización y la administración de Ebusel, pues ya dicen que la baja o nula susceptibilidad in vitro a las variantes que estaban circulando en ese momento, pues desaconsejaba su uso sistemático porque se desconocía bien el efecto. Sin embargo, hay poca información sobre la eficacia clínica añadiendo estos anticuerpos a un tratamiento antiviral, con lo cual, pues en pacientes individualizando el tratamiento y en pacientes seleccionados se podría considerar su administración. Y, por supuesto, pues la generación de anticuerpos de segunda generación activos frente a las variantes circulantes. Y hay hay publicaciones acerca del uso de Ebusel en pacientes trasplantados. Los franceses han sido muy activos en este sentido. Parece que son estudios que ahora mismo son obsoletos, ¿no? Como que estás contando, sí, esto ya me estás diciendo que no tiene esta capacidad neutralizante, pero en el fondo, pues con la nueva generación de anticuerpos que tengamos será similar, ¿no? O sea, la idea es que sean efectivos frente a esas variantes y la experiencia que han tenido otras series pues será extrapolable. Entonces, como decía, los franceses, pues en este estudio publicado en el verano pasado, más de 400 receptores que reciben Ebusel y comparan versus otra cohorte otro grupo de pacientes no seroprotegidos, medido por serología proteína anti-spike, anticuerpos anti-spike, y ven una incidencia de infección menor, aunque los outcomes fueron similares a los no vacunados. En este otro estudio, pues 90 trasplantados de órgano sólido, 45 reciben Ebusel, 45 no, y una incidencia de infección también, como veis, pues menor en el grupo que había recibido PrEP. Los franceses le sacan bastante rendimiento, es una letter en Kidney International y otra en Clinical JSON de la misma cohorte, como un verano después, un poco viendo a ver cómo había sido la incidencia de infección, pero bueno, básicamente vienen a decir lo mismo con el cambio de subvariantes Omicron que se había producido epidemiológicamente. No sería justo no mencionar también que hay un grupo español que ha publicado su experiencia, que son los asturianos, 55 receptores de trasplante. En ese momento, y ahora me siento un poco ridícula contando esto, ¿no? Pero con el punto de corte de los anticuerpos, pues menos de 260 va a un mililitro, tras 4 dosis de vacuna, es decir, considerados los no respondedores, en la época donde estuvimos como locos poniéndole Ebusel, que fue el verano del 22, y describen un 12,7% de infección. Esta es nuestra experiencia. En el momento que empezamos a utilizar el Ebusel en la población trasplantada, pues había que hacer todo muy rápido, había que mirar las serologías a todos los pacientes, ¿no? Pues tenemos más de 1000 pacientes en seguimiento, empezamos a llamar a los pacientes para que vinieran a hacerse analíticas. En ese momento detectamos, que seguro que no era la realidad, pero detectamos 19 pacientes que se consideraban no respondedores y decidimos también utilizar la profilaxis preexposición en una cohorte de pacientes trasplantados renales que establecimos un punto de corte por debajo de 2 años. Como veis, la cohorte mayoritaria en la que utilizamos Ebusel era la cohorte 2, que era trasplantado reciente independientemente del estado serológico. En total, 136 pacientes, pues casi un 40% de mujeres, la edad media 67 años y el tiempo desde el trasplante a la administración del Ebusel
fueron 8 meses y medio, porque la cohorte se balancea hacia el lado del trasplantado reciente, entonces llevaban poco tiempo trasplantados. Vimos un 15% de infección, no tenemos grupo control de comparación, y de ese 15%, pues un 76% requirió ingreso hospitalario, 23% fueron asintomáticos, no hubo mortalidad en este grupo de pacientes, de estos 21 pacientes que se infectaron, y sí que observamos un SAE, ¿no? un evento adverso grave de una paciente joven que hizo un TEP, un tromboembolismo pulmonar, cronológicamente pues, tras la administración del anticuerpo. Comparamos las dos cohortes simplemente para ver un poco si había diferencias entre ellas. La cohorte de no respondedores era mayor, llevaban más tiempo trasplantados porque, como decía, la cohorte 2 se define por el tiempo post-trasplante y tuvieron un ingreso hospitalario, o sea, tuvieron más ingreso hospitalario pues posiblemente porque eran pacientes mayores. ¿Y cuál es el futuro? Pues el futuro también lo han ido comentando, es el Supernova, que es el ensayo clínico que está ensayando pues, el nuevo anticuerpo efectivo o con capacidad neutralizante para todas las variantes históricas y actuales del COVID. Entonces, bueno, pues tendremos que esperar más que resultados, que se prevé que serán buenos, pues también la disponibilidad de la droga para ir utilizándola. En cuanto a tratamiento, pues sabéis que la enfermedad atraviesa distintas fases. Esto sí que lo aprendíamos in situ mientras veíamos a los pacientes. El paciente llegaba, estaba virémico, después estaba sintomático y después estaba inflamado. En este sentido, pues hay distintas drogas que podemos utilizar. En la primera fase, pues más tratamientos antivirales y los anticuerpos monoclonales. En la segunda fase, sirven los antivirales, sirven los monoclonales, heparina de bajo peso molecular solo como prevención, o sea, profiláctica, que hubo una época que también poníamos a dosis mayores, y antiinflamatorios, dexametasona, y hablaré un pelín de tocilizumab. Los ensayos clínicos en pacientes ambulatorios, que, bueno, pues esta es una tabla comparativa de los 3 ensayos clínicos con remdesivir, molnupiravir y el Paxlovid. En eficacia, molnupiravir cae porque tiene menos eficacia y remdesivir y Paxlovid son semejantes para prevenir ingreso y mortalidad. Ingreso por COVID y mortalidad por todas las causas al día 28. ¿Cuál es la ventaja de remdesivir? ¿Cuál es la desventaja? Que se tiene que poner endovenoso. ¿Y cuál es la desventaja del Paxlovid? Pues lo sabemos, son las interacciones que en el grupo de pacientes que estamos hablando, que el 90% llevan inhibidores de calcineurina o tacrolimus en su mayoría, pues es un inconveniente muy importante. De hecho, la Sociedad Americana de Trasplante ya hace más de un año no recomendaba el uso de Paxlovid en estos pacientes y decía que utilizáramos en vez de esto remdesivir o los monoclonales activos frente a las variantes circulantes en ese momento, bla, bla, pero ya se posiciona en contra, debido a las dificultades que genera Paxlovid, pues no es el fármaco más cómodo de utilizar en estos pacientes. El PINE-3, que es el de remdesivir, simplemente pues un ensayo clínico, COVID leve, no hospitalizados y vulnerables en general, y como comentaba antes, 87% de reducción de la hospitalización y 81% también de visitas médicas relacionadas con COVID al día 28. O sea, demuestra una eficacia en prevenir el ingreso por COVID, que es a lo que nos tenemos que atener. En la segunda ola, dentro del grupo de la SEN, de trabajo de la SEN, recogimos también la experiencia del uso de remdesivir. En este momento se utilizaba remdesivir solo con filtrados mayores de 30 en trasplantados renales. Me gusta mucho esta gráfica, que luego comentaremos un poco, porque como veis aquí, esto es antes del ingreso y después del ingreso, y la intensidad del azul es el número de fármacos de inmunosupresión que llevaban los pacientes, y obviamente se disminuía en todos los casos, ¿no? Incluso el más clarito era que se quedaban sin inmunosupresores, ¿no? Y en este estudio, que era un estudio descriptivo, simplemente se vio que la estabilidad de la función renal tras la administración de remdesivir, o sea, no había grupo control. Después, este estudio de cohortes canadiense en trasplantados de órgano sólido, donde veis aquí que los trasplantados renales pues, son los más numerosos, 53 sin remdesivir, 28 con remdesivir, y es un estudio de cohortes, no es un ensayo clínico, pero se ve cómo la hospitalización relacionada con COVID pues, se previene con la administración precoz de remdesivir en estos pacientes. Y luego vino el RED-PINE, no sé si lo digo bien, que es el ensayo clínico de remdesivir para ver su seguridad en insuficiencia renal.
Entonces, en este estudio participaban pacientes con filtrados por debajo de 30, bien con enfermedad renal crónica, fracaso renal agudo, diálisis y trasplantados. El estudio, claman los autores, no tuvo la suficiente potencia para demostrar eficacia del fármaco en sí con respecto a la enfermedad, pero lo difundieron como de seguridad en la insuficiencia renal y para nosotros como nefrólogos pues fue una ganancia fundamental porque sabéis que ahora podemos administrar este fármaco en pacientes en diálisis sin problema y en pacientes trasplantados también, porque muchos de ellos pues tienen un filtrado por debajo de 30. La SEIM en septiembre, en la última circular, por ejemplo, en COVID grave recomienda Remdesivir, pauta de 5 días, administración precoz y sin replicación viral persistente, y aquí entran un poco las CTs que comentaba el doctor Navarro antes, en pacientes inmunodeprimidos, incluso considerar prolongar el tratamiento del antiviral. Por eso decía que podía pasar de la fase digamos, más precoz de la enfermedad, los antivirales se podían prolongar hacia la fase, hasta el estado más inflamatorio, ¿no? O sea, no son excluyentes los tratamientos. Pasamos a la fase inflamatoria. ¿Qué hay de los antiinflamatorios? Bueno, pues la evidencia sobre esteroides, el grupo Recovery fue súper pionero, grupo británico, que ya nos demostró que la dexametasona, y esto, fijaos que puse hasta en la fecha, o sea, julio del 20, es que llevábamos 4 meses y la dexametasona no se ha caído, ¿no? O sea, ya demostró que sobre todo en pacientes como aquí que necesitaban soporte de oxígeno, es decir, que tenían insuficiencia respiratoria, había una disminución de la mortalidad utilizando dexametasona. ¿Qué podemos contar de nuevo? Porque esto ya seguro que os lo sabíais, pues que no se debe dar si no hay insuficiencia respiratoria. O sea, la dexametasona se tiene que dar a partir del 7º día del inicio de síntomas, no más de 10 días y no si no hay insuficiencia respiratoria. También la utilizamos quizá más alegremente, cuando el paciente estaba febril, estaba muy sintomático, no esperábamos a lo mejor a que hiciera la insuficiencia respiratoria, un poco como creyendo que estábamos pues, haciendo profilaxis de esa insuficiencia respiratoria. No aumentar la dosis de 6, ya se ha visto en estudios que también en pacientes graves se utilizaron dosis más altas y que esto puede aumentar la mortalidad, o sea, 6 miligramos después del 7º día y no más de 10 días. Y con insuficiencia respiratoria. Tocilizumab no ha demostrado mejoría de la supervivencia por COVID en población general, pero se sigue utilizando, es un fármaco adyuvante a la dexametasona y se utiliza en casos seleccionados. Nosotros publicamos pues, también en la primera ola una serie de 80 pacientes que habían recibido tocilizumab. Es una serie descriptiva un poco para ver tolerancia, porque al principio yo recuerdo nuestros farmacéuticos que decían que estaba contraindicado dar tocilizumab a un trasplantado renal. O sea que imaginaos el cacao que teníamos todos cuando esto explotó, ¿no? Anticuerpos neutralizantes, pues bueno, impiden la entrada del virus en la célula. Aquí isotrovimab, que también, como decía el doctor Navarro, pues se salva por lo de la capacidad neutralizante y además efectora, ¿no? Y por eso en casos seleccionados todavía las guías dicen que lo puedes considerar, aunque su eficacia neutralizante haya disminuido mucho en las variantes circulantes. En pacientes trasplantados, esto es una revisión sistemática de todas las publicaciones que se habían hecho, simplemente que sepáis que se ha utilizado, que es seguro. En esta revisión, como digo, pues el tratamiento en paciente no hospitalizado se asoció a una reducción de la hospitalización, la entrada en UCI y la mortalidad a 30 días de la administración. En España, el grupo de Cádiz lideró la recogida también de datos de pacientes trasplantados, 82 pacientes trasplantados. Estamos en diciembre del 21 a febrero del 22, si no me equivoco, que estábamos administrando Sotrovimab. Y lo que vieron es que la administración precoz, compararon 2 grupos, menos de 5 días, disminuía la necesidad de ventilación, entrada en UCI y mortalidad relacionada con COVID. También se ha utilizado Evusheld en trasplantados renales con COVID, no como PrEP, sino como tratamiento. Eso es otro grupo francés, no son del mismo sitio. Una experiencia entre diciembre del 21 y abril del 22 con las variantes BA1, BA2, 134 receptores. Y lo que hicieron fue revisar retrospectivamente, establecieron una cohorte de riesgo dentro de estos 134 pacientes. Había 61 pacientes que consideraron de alto riesgo, que eran mayores de 60 años o que tenían otras comorbilidades, y lo que vieron frente al paciente que no se había hecho nada, es verdad que es frente a placebo y es una cohorte retrospectiva, que habían tenido pues, menos riesgo de hospitalización y de oxigenoterapia en tratamiento no PrEP del COVID, precoz, tratamiento precoz.
¿La inmunosupresión importa? Pues fijaos que ya desde el año 2021 aquí la ONT recogió 1000 casos. ¿Y qué empezamos a hacer? Pues lo que hacemos por intuición y seguimos haciendo, ¿no? El segundo fármaco inmunosupresor normalmente se retiraba, ¿vale? Y el tacrolimus, el inhibidor de la calcineurina, pues se reducía en la mitad de los casos y en los casos graves se retiraba, que es básicamente lo que seguimos haciendo. Porque por primera vez las publicaciones que fueron saliendo, fijaos que es de abril del 20, decían que en el COVID había que suspender el tacrolimus. Y esto en pocas infecciones se ha dicho de manera, pues todos somos nefrólogos, trabajamos en trasplante, nos da mucho miedo quitar el tacro y no hay tanta literatura, tanta evidencia que diga, bueno, es que en un shock séptico bacteriano urinario tienes que suspender tacrolimus para mejorar el pronóstico. Lo podemos hacer por intuición, por gravedad del paciente, pero aquí las primeras guías que salieron del CENTRA, del Grupo Español de Trasplante, ya decían que en los casos moderados se suspendiera el micofenolato y se redujera el tacro, pero en los casos graves se suspendiera el tacro y el micofenolato porque además se subían los esteroides con la dexametasona, que como sabéis la equivalencia con prednisona es mayor, o sea que le estábamos dando una alta dosis de esteroides a los pacientes. El papel de la inmunosupresión en el COVID fue confuso y hay bastantes publicaciones, incluso encontré un ensayo clínico de probar tacro para tratar el COVID, que luego no he visto resultados, o sea, este es el diseño del estudio si no me equivoco, son de Belviche, el grupo de Belviche, y bueno, actividad in vitro del micofenolato contra el virus, si deberíamos cambiar de tacro a ciclosporina, pero al final, después de 3 años y 8 meses, lo que hemos aprendido es que reducir la inmunosupresión no se ha asociado, y esto también es un trabajo multicéntrico liderado por La Paz, a una tasa mayor de desarrollo de anticuerpos anti-HLA, que es por lo que podíamos tener miedo a reducir la inmunosupresión. El grupo francés también lo reprodujo y las últimas guías del CENTRA decían exactamente lo mismo en cuanto a la inmunosupresión y COVID, ¿no? O sea, que en los casos graves suspender tacro y micofenolato y en los casos moderados pues reducir tacro y un poco vamos haciendo según el estado clínico del paciente. El resumen es una publicación fantástica en Transplantation Reviews de Sabina Herrera, que es infectóloga en el Clínic de Barcelona. Es el GESITRA, el grupo de trasplante de la Sociedad Española de Medicina Infecciosa, y son sus recomendaciones de tratamiento. Veis que aparece paciente asintomático trasplantado Remdesivir como recomendación de tratamiento y luego conforme, bueno, el Remdesivir es el que más se mantiene, sobre todo cuanto más grave está el paciente es más la tendencia a Remdesivir y luego que el Paxlovid ambulatorio, que tiene la ventaja de que se pueda dar oral, pues con el tacro ningún grupo de trasplante que yo sepa activamente lo está poniendo. Nosotros tratamos 2 pacientes, los tuvimos que ingresar, hacerle niveles diarios, fue un desastre, o sea que no abandonamos esa práctica porque no teníamos autorizado Remdesivir en el CatSalud. Y luego, pues conforme va avanzando la enfermedad, se van añadiendo los antiinflamatorios. Y vamos, no voy a explicar estas tablas porque además las tenéis disponibles y es un poco lo que he ido comentando. Este es el protocolo de tratamiento del Hospital del Mar para toda la población. En los pacientes, lo que el CatSalud consideró condiciones de alto riesgo priorizadas, se activó primero el Paxlovid y si hay contraindicación para Paxlovid, que nosotros incluimos allí, pues todos los pacientes en diálisis, obviamente, porque tienen filtrado por debajo de 30 y todos los trasplantados porque tienen interacción, pues Remdesivir, dexametasona, como comentábamos, insuficiencia respiratoria y luego ya se consideran otros antiinflamatorios, incluso se podría considerar Sotrovimab, que yo hace bastantes meses creo que no lo pongo ya, en pacientes seleccionados. Así que como conclusiones, antes de las conclusiones quería decir, no sé si tenéis redes, vale, no puedo ir para atrás. No sé si tenéis redes sociales, pero lanzaban una pregunta desde la Sociedad Valenciana de Nefrología que me pidieron hacer, que era si tienes un paciente trasplantado renal con un COVID leve moderado, en tratamiento con tacrolimus, ¿qué actuación crees que es más correcta? Y entonces me dijeron que diera 3 opciones, Paxlovid, Remdesivir o observación y disminución de la inmunosupresión, y el 47% ha contestado, o sea, la opción mayoritaria ha sido disminución de la inmunosupresión y observación. Y esto es algo que para mí ha sido muy reciente este cambio, porque hasta ahora no teníamos Remdesivir disponible y en un paciente de 50 años sin otros factores de riesgo, solo trasplantado renal con un COVID leve, nosotros hacíamos seguimiento telefónico, ni siquiera venían a ponerse ningún tratamiento y mis infectólogas están en que hay que tratar a todo el mundo con Remdesivir porque el beneficio en los ensayos clínicos ha sido abrumador y que tenemos que tratarlos a todos para prevenir COVID grave.
Así que como conclusiones, no he hablado nada, pero obviamente y también dentro de un grupo de trabajo que ha creado Astra, la Societat Catalana de Trasplantament, acerca de pues, bueno, esta nueva era COVID y cómo la vamos a afrontar con los trasplantados, salió en verano, estábamos todos los del grupo de trasplante y entonces había gente que decía que qué le íbamos a aconsejar a nuestros pacientes. A lo mejor soy muy naif y desde luego no tengo el expertise que el doctor Navarro, pero yo si me viene en la consulta le diría que se vacunaran en campaña de vacunación, ¿no? Porque bueno, había como voces que decían que el COVID se había atenuado esta virulencia, ¿no? O sea que yo creo que vacunar a los candidatos de trasplante, donde su respuesta inmunológica a la vacuna puede ser mucho mejor y ya los trasplantados sigue siendo obligatorio. La morbimortalidad, especialmente en pacientes mayores, es elevada, o sea que no debemos confiarnos porque de repente cae un paciente y ese paciente se muere en la UCI por COVID cuando ya creíamos que esto lo teníamos superado. Hay algunos tratamientos que funcionan y lo que nos dicen las guías de manera unánime es que debemos administrarlos precozmente e independientemente de la clínica del paciente, que yo creo que esto sí que es relativamente novedoso de este verano. Y yo creo que la limitación más importante que tenemos ahora es que el Paxlovid tiene interacciones pues, incompatibles con la vida de un trasplantado y que no tenemos Remdesivir vía oral. Entonces, el mayor reto al que nos enfrentamos son establecer circuitos de administración de Remdesivir a la que nos viene, ¿no? De si estamos diciendo que es en todos los estadios de la enfermedad, pues cómo, dónde y quién lo va a administrar, ¿no? Pues no podemos colapsar las urgencias para esto. Y ya está, muchísimas gracias.